Imagina la tensa atmósfera en el corazón de la política exterior estadounidense, donde se gesta una estrategia audaz para el futuro de Venezuela. El régimen de Maduro se encuentra en una encrucijada. Su margen de maniobra se reduce drásticamente. Las severas sanciones económicas, el estricto bloqueo naval, el cerrojo a los canales financieros y un creciente descontento social interno han erosionado los últimos vestigios de su control. Ante esta situación crítica, la única salida para Maduro ha sido apelar de forma más directa y arriesgada a sus aliados históricos. La irrupción de Rusia en este escenario, sumada a las previas declaraciones de apoyo de Irán, transformó una crisis regional en una verdadera pugna por el poder a escala global. Para Moscú, el caso venezolano es mucho más que un simple respaldo a Maduro. El Kremlin percibe a América Latina como una pieza táctica clave para mermar el dominio absoluto de Washington sobre una región que, por tradición, Estados Unidos ha considerado su patio trasero. En la visión de Putin, una presencia rusa sostenida en el Caribe y Sudamérica constituye una respuesta astuta y efectiva a la presión de la OTAN en Europa del Este. En consecuencia, el llamado de auxilio de Maduro fue interpretado no solo como un gesto de solidaridad ideológica, sino también como una invaluable oportunidad geopolítica. Las peticiones de Maduro a Moscú se centraban en dos pilares fundamentales. En primer lugar, solicitaba reforzar su seguridad personal frente a los intentos crecientes de asesinato y la desestabilización interna de su régimen. Todavía resuenan las palabras de Donald Trump en aquel turno de preguntas, donde el tema de Venezuela inevitablemente salió a la luz. Los periodistas inquirían sobre las duras sanciones petroleras, pero la pregunta central era, ¿por qué Estados Unidos interceptaba estas embarcaciones? En segundo lugar, se buscaba apoyo para las unidades militares y de seguridad interna, que enfrentaban serias dificultades para contener los levantamientos populares. La urgencia radicaba en obtener equipo militar contemporáneo. Las demandas más apremiantes desde Caracas incluían municiones, especialmente para dispositivos de visión nocturna, vehículos blindados, equipos de escucha y supresión electrónica, y armamento ligero. Los estrategas militares rusos concluyeron que un envío por mar conllevaba un riesgo significativo, dada la estrecha vigilancia de la Armada de los Estados Unidos. La presencia de buques de guerra, portaaviones y aviones de patrulla marítima estadounidenses en el Caribe prácticamente bloqueaba cualquier acceso naval ruso. Por ello, Moscú optó por la vía aérea, creyendo que sería más rápida y podría lograr un relativo efecto sorpresa. El plan de carga se ejecutó con la máxima confidencialidad. Se preparó un avión de transporte militar de gran capacidad, camuflado con apariencia civil, aunque formaba parte del inventario de la Fuerza Aérea Rusa. Sin embargo, esta conspiración fue desarticulada en su fase inicial. La extensa red de informantes en Venezuela y la omnipresente inteligencia estadounidense en la región permitieron detectar el movimiento. Las redes de radar de los países de la OTAN y las unidades de inteligencia aliadas a Estados Unidos rastrearon el avión ruso desde el momento de su despegue. Tan pronto como la aeronave ingresó al espacio aéreo internacional, la vigilancia pasó a ser responsabilidad directa del Comando Sur. La información y las fotografías aéreas fueron rápidamente transmitidas a los centros de operaciones de la Marina de los Estados Unidos, utilizando los sistemas de radar Aegis desplegados en el Caribe. Durante este proceso, se produjo un retraso crítico en Washington. La Casa Blanca y el Pentágono llevaron a cabo exhaustivas evaluaciones sobre las posibles consecuencias diplomáticas de la operación, el riesgo de una interacción directa con Rusia y las reacciones de los aliados regionales. En medio de esta coyuntura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió severas advertencias al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Incluso, el presidente Trump anunció la fabricación de 2 nuevos barcos navales con un diseño innovador, denominados la Flotilla Dorada. Finalmente, la propuesta de una acción preventiva y disuasoria obtuvo la aprobación personal de Trump.
El objetivo no era derribar el avión ni forzarlo a aterrizar, sino enviar un mensaje lo suficientemente contundente para evitar que la aeronave rusa llegara a Venezuela. Aviones de combate estadounidenses despegaron de sus bases y, en poco tiempo, se posicionaron en paralelo a la ruta de vuelo del avión ruso. Los sistemas de guerra electrónica fueron activados, y todos los elementos en el espacio aéreo eran coordinados por una aeronave de alerta temprana AWACS. Siguiendo los protocolos internacionales, los cazas estadounidenses emitieron mensajes de advertencia a través de frecuencias de radio. Sin embargo, el nivel de alerta en Washington se elevó debido a las respuestas irregulares y tardías del avión ruso. En los momentos de mayor tensión, los pilotos estadounidenses ejecutaron una maniobra táctica más agresiva. Se generó una turbulencia breve pero intensa, causada por varios cazas volando muy cerca de la zona de los motores del avión ruso. Esta acción extremadamente peligrosa, que comunica la seriedad de la intención a la otra parte, se conoce en las teorías modernas de combate aéreo como una advertencia no letal. El mensaje era claro. Cualquier acción subsiguiente podría tener consecuencias irreparables. Esta advertencia, dura y explícita, provocó que el avión ruso cambiara de rumbo. La aeronave había abandonado su viaje hacia Venezuela, como se dedujo del repentino giro y el aumento de velocidad observados en las señales de su transpondedor. Tras confirmar esta retirada, el Comando Sur ordenó a los cazas estadounidenses que continuaran el seguimiento de manera controlada. El objetivo era asegurar que el avión de transporte no cambiara nuevamente su rumbo hacia Caracas. Este no fue un incidente aislado. Tan pronto como el gobierno venezolano se enteró de la intervención contra el avión ruso, retiró de inmediato sus propios elementos aéreos. Sin embargo, los aviones de combate estadounidenses utilizaron tácticas de hostigamiento contra las aeronaves de observación y patrulla que despegaban de Venezuela. Los pilotos venezolanos se vieron obligados a evacuar rápidamente sus posiciones debido al bloqueo de radar, la presencia de aviones cercanos y la interferencia electrónica. Las aeronaves regresaron al espacio aéreo venezolano, evitando un posible enfrentamiento sobre Caracas. Esta estrecha relación ha resultado en un descenso significativo de la reputación y la moral de las Fuerzas Armadas venezolanas. Aquel día, el presidente Trump se refirió nuevamente al presidente Petro y lanzó una dura advertencia a Maduro. Desde Washington, Juan Camilo Merlano amplió los detalles. Este episodio demostró, tanto a los ciudadanos venezolanos como a su personal militar, que ni siquiera el apoyo externo estaba ya garantizado. Al mismo tiempo, el incidente evidenció lo peligroso que sería para Rusia un enfrentamiento directo con Estados Unidos en América Latina. Se anticipa que Moscú optará por vías más secretas e indirectas para sus próximos movimientos. Por su parte, la operación de Washington envió un mensaje de múltiples capas. Maduro, Rusia y otros actores regionales recibieron una clara señal. Las líneas rojas de Estados Unidos en América Latina permanecen vigentes, y cualquier intento de forzarlas será recibido con resistencia. Al intervenir, Estados Unidos no solo detuvo un envío, sino que también reafirmó su poder en la dinámica regional. El costo de cada movimiento en este tablero de ajedrez entre grandes potencias aumenta a medida que las opciones de Caracas se agotan. La acción del presidente Trump en el caso de Venezuela se inscribe en un plan multifacético y a largo plazo que trasciende los patrones tradicionales de presión militar y sanciones. Desde la perspectiva de Washington, la dictadura de Caracas había desarrollado cierta inmunidad a la presión militar y económica externa. Aunque las sanciones claramente debilitaron al régimen, la administración Maduro logró resistir utilizando una retórica nacionalista y fortaleciendo su sistema de seguridad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió a Trump: si quiere jugar rudo, será la última vez que juegue rudo. Estas palabras fueron pronunciadas en una conferencia de prensa tras una reunión de alto nivel con sus asesores de seguridad. Para alterar este equilibrio, la administración Trump se propuso encontrar una nueva palanca, la cual halló directamente en la sociedad venezolana:
En conclusión, la decisión de deportar inmigrantes, aunque oficialmente se aborda en Estados Unidos bajo el título de Migración Fronteriza y Seguridad, sirve a un propósito puramente geopolítico. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, esta propuesta fue desarrollada en evaluaciones conjuntas del Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado. La premisa fundamental de esta estrategia es que el consentimiento social y la aceptación pasiva son tan cruciales para sostener un régimen como los recursos económicos y las fuerzas de seguridad. En aquel momento, el presidente Donald Trump había concluido su reunión de alto nivel y se dirigía a la nación desde su mansión en Mar-a-Lago, Florida, para anunciar un cambio importante en sus Fuerzas Armadas. Con el retorno de millones de venezolanos, Washington espera poner fin a esa pasividad. La historia de la catástrofe venezolana ha sido contada durante mucho tiempo por los inmigrantes que residen en Estados Unidos. Estos individuos representan una vasta población que huye de sus países debido a la opresión política, la escasez de alimentos, el colapso del sistema de salud y la inseguridad. La administración Trump ve a esta audiencia como un posible detonante político, además de como víctimas. Se asume que, al regresar inevitablemente, llevarán su ira y sus experiencias a las calles. Esto implica que una ola social surgirá de manera natural, eliminando la necesidad de un liderazgo centralizado. El hecho de que estos retornos no estén coordinados desde un único punto es una de las características más notables del plan. Los planificadores estadounidenses estiman que el régimen de Caracas tendrá muchas más dificultades para controlar un movimiento poblacional disperso, pero organizado. La distribución de los inmigrantes que regresan a diferentes partes del país fragmentará los recursos de las fuerzas de seguridad. Esta situación podría debilitar la capacidad del régimen para actuar de forma rápida y contundente, aunque indirectamente. El componente militar de esta estrategia es de suma importancia. Las evaluaciones del Pentágono sugieren que una operación terrestre a gran escala siempre se considera como la última opción. Sin embargo, para que tal operación tenga éxito, es imperativo quebrar primero la resistencia en tierra. Antes de una posible acción militar, la presión interna resultante del regreso de millones de venezolanos podría debilitar significativamente el aparato de mando y control del régimen. Particularmente, las unidades de inteligencia, seguridad interna y logística tendrían que lidiar simultáneamente con la inestabilidad interna y la percepción de amenazas externas. El aspecto más delicado de este enfoque sigue siendo el militar. Uno de los pilares fundamentales de la autoridad de Maduro son las Fuerzas Armadas de Venezuela. No obstante, informes de inteligencia de Estados Unidos indican que esta estructura no es tan homogénea como se creía. Se estima que existe un desacuerdo silencioso entre los oficiales y un descontento generalizado en los rangos inferiores. Si millones de personas salen a la calle, los soldados podrían verse obligados a elegir entre la dictadura y sus propias familias. Washington estima que, como resultado de esta presión psicológica, la cadena de mando podría verse debilitada. Además de las acciones fácticas, la administración Trump busca apoyar este proceso con una fuerte operación de información y percepción. Este mensaje, que se difundirá a través de las redes de la diáspora y los medios de comunicación regionales, tiene como objetivo mostrar a los migrantes que regresan como la fuerza impulsora del renacimiento de la nación. Esta narrativa busca revertir el discurso del enemigo externo que el régimen ha utilizado durante años. Uno de los puntos de propaganda más básicos de Maduro podría verse afectado por el regreso de las personas que huyeron a Estados Unidos. Otro componente importante de este enfoque es su dimensión regional. Durante años, los países de América Latina han soportado la carga de la crisis migratoria venezolana. La gente en naciones como Brasil, Perú y Colombia comienza a sentir una creciente incomodidad por esta situación. Washington presenta el procedimiento de extradición como una oportunidad para desarrollar relaciones diplomáticas con estos países. Con este enfoque, se busca proporcionar un apoyo regional indirecto para la estrategia.
Por supuesto, existen peligros significativos asociados a esta táctica. En un futuro cercano, Venezuela podría experimentar graves disturbios debido a la crisis humanitaria causada por el regreso de millones de personas. Encontrar comida, agua y atención médica podría volverse mucho más difícil. Aunque la administración Trump es consciente de esta posibilidad, cree que el régimen será responsabilizado por esta catástrofe humanitaria. Washington afirma que, como resultado de esta situación, la reputación de Maduro en el ámbito global se verá aún más dañada. La Casa Blanca también se ve influenciada por el factor tiempo. En lugar de ofrecer resultados inmediatos, este método se basa en un proceso de desgaste que podría durar meses o incluso años. Se están llevando a cabo operaciones en varios frentes simultáneamente, incluyendo el bloqueo naval, las sanciones económicas, las actividades de la red financiera, y ahora también la presión social. Se espera que esta presión multifacética reduzca cada vez más el margen de maniobra del régimen. La reacción del gobierno de Maduro ante esta iniciativa aún es incierta. Es probable que la administración endurezca los controles fronterizos, fortalezca la seguridad y reprima brutalmente las protestas. Aunque estas acciones podrían generar un orden temporal, también podrían aumentar la ira a largo plazo. Washington cree que Maduro perderá prestigio en la arena internacional con cada paso enérgico que dé. El movimiento de Trump es un ejemplo de cómo Estados Unidos adoptó un enfoque singular en su política exterior, un enfoque que se desvía de las doctrinas militares tradicionales, optando por el uso de factores demográficos y sociales en lugar de la intervención armada. Sin embargo, la Casa Blanca afirma que esta es la posición más vulnerable en un país tan convulso como Venezuela. Se cree que el punto más débil del régimen es la paciencia de la sociedad. En resumen, la decisión de deportar a los inmigrantes es una iniciativa estratégica vital que va más allá de ser simplemente una política fronteriza, con el objetivo de influir en el destino de Venezuela. Al dar este paso, la administración Trump espera que el régimen de Maduro resuelva sus propios conflictos internos, en lugar de ser derrocado directamente. Si todo transcurre según lo previsto, la actividad civil que se desate en Venezuela tiene el potencial de cambiar radicalmente los equilibrios militares y políticos. Esto podría allanar el camino para el derrocamiento del régimen, que es el objetivo final de Washington.